Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Y te imaginas? Hoy queremos continuar con los temas de ciberseguridad y para eso tenemos hoy un experto en estos temas. Está con nosotros Iván Díaz, quien es abogainge, como él mismo se nombra, y él es doctor en Derecho y maestro en Gestión de Seguridad Informática. Además, es perito en informática para el Poder Judicial de la Federación, es consultor de seguridad, es CISO, es DPO, que es Data Protection Officer, para más de 20 empresas en este país. Él tiene certificaciones en CISP, en CISA, en CISM, en CDPSE, en CIPM, en AGP y además tiene la certificación de gobernanza para la inteligencia artificial del NICE. Pues muy bienvenido, Iván. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Edgar. Un gusto estar con ustedes. Perfecto. Pues hoy queremos hablar contigo un poco sobre la nueva ley de ciberseguridad que recientemente se acaba de publicar. Si nos puedes contar un poco de qué trata, cuáles son el impacto que tiene para las organizaciones, para las personas, un poco cómo prepararnos en todo este ambiente de ciberseguridad de tal manera de contrarrestar a todas las vulnerabilidades que tenemos, tanto como organizaciones como personas, ¿no? Correcto. Bueno, de primera instancia, al día de hoy, no hay una ley de ciberseguridad, es una propuesta de ley de ciberseguridad. Tenemos varias propuestas. Tenemos, desde el año pasado, pues tenemos la propuesta de ley de López Casarín, que viene de la Cámara de Diputados, viene la propuesta de ley, la de López Casarín, la 1 y la versión 2.0 que se dio todavía recientemente en este año. Tenemos la propuesta de ley de Trasviña, por ahí se hizo una propuesta de ley, si no estoy mal, fue del senador Madero. Y la semana pasada tuvimos la propuesta de ley de ciberseguridad de la senadora Lagunes. Todas están orientadas mucho en el sentido de hablar de ciberdelitos, ciberseguridad y mucho más orientada a penalizar la acción que se lleva a cabo para la afectación de los sistemas de seguridad informática. El caso particular de la versión de López Casarín 2.0 ya establece algunos mecanismos para generar una agencia. Entonces, tiene muchos apartados de ley orgánica en donde se establecen algunos mecanismos para llevar a cabo una institución que permita regular o verificar o monitorear el tema de ciberseguridad a nivel nacional. La que propone la senadora Lagunes propone de primera instancia un modelo de un sistema nacional de ciberseguridad que prácticamente organiza diferentes actividades en materia de ciberseguridad, como es la concientización, la capacitación, algunos temas relacionados con monitoreo, control, gestión de riesgos, infraestructuras críticas, entre otras cosas. También se crea un mecanismo de una entidad consultiva en materia de ciberseguridad que está conformada por expertos que son propuestos por algunas dependencias gubernamentales y se le da mucha cabida a Infotec, como revivir el Infotec con estas actividades de generar capacitación, generar modelos de auditoría, revivir los servicios que en algún momento llevaba a cabo Infotec para operar ciertas actividades gubernamentales y ciertas actividades de infraestructuras críticas. Entonces, ese sería uno de los sentidos. Otro de los sentidos que toma esta propuesta de ley es la modificación de el Código Penal Federal. Nosotros, al día de hoy, en el Código Penal Federal, cuando intentamos hablar de delito informático, nos enfocamos mucho en el tema del artículo 211 bis 1 al 211 bis 7, que es prácticamente el tema de acceso indebido a los dispositivos electrónicos y la afectación a los sistemas informáticos. Sin embargo, cuando lo vemos de forma más general, el punto indicado de la materia de ciberseguridad o de ciberdelitos lo podemos ver en el artículo 140, que es el sabotaje, lo podemos ver en el 177, que en su momento estaba en la implementación de los medios electrónicos como era el del telégrafo, que
para que los que somos ya viejitos en esta materia, pues es cómo hacer la intervención del telégrafo, cómo hacer la intervención de cartas, cómo hacer la intervención de todas estas características ahora en medios electrónicos. Y también tenemos los artículos 424 al 427 ter, 427 quarter, que son delitos que se están enfocados mucho más en el tema de propiedad, derecho de autor y propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, si vemos, hay ciertas acciones que se quieren hacer también en ese sentido, en materia de modificar estos apartados dentro del Código Penal y adicionalmente retomar el proyecto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se presentó en 2017 y que durante este sexenio pues fue tomada como no apta para el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esas son las características generales de lo que hoy en día se han presentado en estas propuestas de ley. También se ve algunos indicios para respetar derechos humanos, aunque también se da algunas facultades a ciertos organismos como puede ser Sedena o Guardia Nacional para que a través de estos mecanismos se haga monitoreo de la ciberseguridad, pero también hay una persecución de este tipo de delitos a través de estos organismos sin que tenga que existir un procedimiento que venga del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, es la generalidad y pues a partir de ahí también vienen los mecanismos como el uso del protocolo homologado de ciberseguridad, que dicho sea de paso, ya lleva muchos años en el mercado, pero nadie lo ocupa o muy pocas veces se ocupa. Y es un elemento que nos ha ayudado como empresas para lograr minimizar el riesgo en materia de ciberseguridad o para minimizar el riesgo una vez que estamos en un proceso de un ataque, ¿no? Cómo ayudarnos de Guardia Nacional, cómo ayudarnos del CERT-MX, cómo ayudarnos de las policías estatales o locales en materia de ciberseguridad, policía cibernética para ser más preciso, en el proceso de reportar un incidente de ciberseguridad. Entonces, oye, déjame entender un poco. Anteriormente, si hubiese un delito a alguna infraestructura crítica en nuestro país, ¿cómo se perseguía, cómo se contemplaba ese tipo de delitos en nuestra estructura anterior? Entiendo que ahora, al ser ciberdelitos y que puede ser una infraestructura crítica, me imagino, es una estación de generación de energía de CFE, ¿no? Y que deje sin electricidad a una población o a un segmento, etcétera. O puede ser diversos tipos de infraestructuras críticas como la red de telecomunicaciones, la red de abasto de agua. ¿Cómo se perseguían esos tipos de delitos y cómo se corría algún tipo de sentencia, algún tipo de pues cómo castigar a los malos ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo se hacía antes? A ver, esto no es de antes o ahora. Hoy se tiene que seguir haciendo así. El Código Penal Federal establece en uno de sus artículos la afectación a los elementos del Estado, ¿no? Hay una categoría específica para eso. Pero adicionalmente a eso, tenemos que ver que la materia de seguridad nacional, la Ley de Seguridad Nacional, contempla un conjunto de catálogos y hay un catálogo específico de riesgos cibernéticos. Entonces, el procedimiento es que hay agencias y hay comités especializados en seguridad nacional. Y entonces la persecución de esos delitos se hace a través de estos mecanismos de seguridad nacional. Entonces, ¿quién está en esos procesos? Sedena, Semar, FGR, en su momento PGR, están los representantes de las áreas tecnológicas y de seguimiento de riesgos, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de todas las actividades que están declaradas como estratégicas o prioritarias para el país. Entonces, ¿dónde nos encontramos todo eso? Pues en la Constitución. En la Constitución viene muy claro cuáles son nuestras actividades estratégicas y cuáles son las actividades prioritarias. Y adicionalmente, cada sexenio sabemos que tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se plantean también los mecanismos para incentivar ciertos mercados. Entonces, también se vuelven actividades que tienden a esa planificación estratégica. Entonces, ese es el mecanismo por medio del cual se clasifica el delito,
se clasifica las operaciones que se van a llevar a cabo y con ello se da la persecución, ya sea a través de FGR o a través de los ministerios públicos federales o a través de organismos internacionales cuando hay una colaboración para una actividad especial, como puede ser Interpol o FBI. Y si yo soy un usuario al final del día que trabajo en alguna organización, en alguna empresa y que utilizo mi dispositivo celular y mi computadora y tengo que ver con proveedores, con clientes, ¿qué beneficio me trae el que existan todos estos cambios? O sea, yo como un usuario de la tecnología. El hecho que exista un mecanismo para estar monitoreando la seguridad desde la perspectiva, es como un ciberpatrullaje, veámoslo desde esa perspectiva. Hoy en día nos sentimos más seguros si estamos en nuestra colonia y vemos una patrulla, ¿no?, que está monitoreando que los malos no estén haciendo maldades. Asimismo, nosotros necesitamos sentirnos seguros cuando estamos navegando en Internet. Entonces, la idea de este tipo de mecanismos de monitoreo de ciberpatrullaje permite que haya policías especializadas, personas especializadas, buscando mecanismos de ataque para informar a la ciudadanía, ya sea a través de, por ejemplo, si nos vamos a Guardia Nacional, CERT-MX, ahí hay algunos panfletos, hay cierta información que nos permite saber qué tipos de eventos se pueden dar y cómo lo podemos denunciar. Otros casos particulares, Conducef, Profeco, que tienen facultades de información hacia la ciudadanía, también hacen ese tipo de monitoreos y nos ayudan a mandarnos comunicados, ponernos en programas de televisión, ponernos en programas de radio, información de cómo se dan los tipos de ataque y cómo prevenirlos. Entonces, todos este tipo de mecanismos nos ayudan como individuos y como ciudadanos a tener más información y saber cómo protegernos y saber qué hacer en caso de que tengamos una afectación y qué hacer para poder minimizar el riesgo de tener una afectación de estas características. Yo he escuchado muchos estadísticos en donde dicen que México es uno de los países con mayor cantidad de ataques. Quizá estamos en el top 5 a nivel global. ¿Esto por qué se da? Pues hay que tomar en consideración que México tuvo un bache en materia de ciberseguridad durante algunos años. En estricto sentido, vemos que muchas de las afectaciones son específicamente a organismos gubernamentales, ¿no?, que es donde ha tenido mucho más auge esas noticias, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que la cultura de ciberseguridad que se ha permeado en las diferentes capas sociales no es tan amplia. Entonces, hay estadísticas en donde se hace referencia a que se requieren mucho más profesionales en materia de seguridad de la información en México. Entonces, hay una balanza que hay que equilibrar. Por un lado, tenemos muchos ataques y por otro lado, tenemos pocas personas que tienen la facultad o la facilidad de defendernos. Pero asimismo, también tenemos mucha falta de tecnólogos para llevar a cabo ese tipo de equilibrio ahora en materia de tecnología implementada para las características de seguridad de la información. Entonces, en esa medida, si nosotros vemos que no tenemos tantas personas, que la cantidad de ataques crece mundialmente, porque no es de que nada más nos empiecen a atacar a nosotros, sino que nosotros somos repercutidos por la gran cantidad de ataques que se dan a nivel internacional. Y otro tema importante, México es un país que tiene muchos convenios con otros países. Entonces, eso genera que haya una necesidad mayor de cubrir esas relaciones comerciales, como por ejemplo con Estados Unidos, con China, con Israel y muchos países que también nos pasan su riesgo en el modelo de intercambio comercial. Entonces, creo que es un elemento multifactorial en donde no hay una definición clara por muchos años en donde se tiene que implementar mecanismos de seguridad, una falta de una culturización de seguridad de la información en la ciudadanía, una falta de profesionales en seguridad de la información y una necesidad de tener nuevas capacidades para defendernos de estos nuevos tipos de ataques. De lo que comentas en esta globalización, justo hace algunas semanas que estaban los Juegos Olímpicos,
Platicaba con algunas empresas francesas con operación en México y nos decían, oye, sí, la atención está en Francia porque ahí se están ejecutando, llevando a cabo los Juegos Olímpicos, pero nosotros que tenemos presencia en México o Latinoamérica, podemos ser altamente vulnerables y que por aquí entren y lleguen a tener algún ataque en la sede principal, ¿no? que es París. Entonces, esa interconexión, pues desde luego tiene que ver con esto que comentas tú, ¿no? Sí, el tema de cadena de suministros y cadena de conexiones pues, es súper relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces el foco del ataque puede ser la empresa en algún lugar del mundo, pero como esa empresa en algún lugar del mundo, yo no me quiero meter en un tema de algún país en particular, pero esa empresa va a tener una relación en algún lugar de Latinoamérica y va a tener unas oficinas en México, puede tener unas oficinas en El Salvador, puede tener unas oficinas en Costa Rica. Entonces lo que va a buscar el atacante es ver cuál es el medio más fácil de acceder con la menor repercusión. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta, en México la punibilidad por un delito informático no pasa de 3 a 5 años de prisión y no pasa de cantidades de miles de pesos, 200,000 pesos, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero pensemos 200,000 pesos de una actividad punitiva. Entonces, si nosotros vemos que la punibilidad de un acto delictivo de esas características es tan baja, pues entonces nos volvemos un foco de ataque mucho mayor porque técnicamente cualquier atacante va a ser repercutido muy poco en consideración del efecto que va a tener. Eso independientemente de la escala. Cuando me refiero a la escala es del impacto que tuvo ese delito. O sea, esa punibilidad es de 3 a 5 años. Sin importar si fueron millones de dólares, la naturaleza del delito informático en los artículos 211 bis 1 a 211 bis 7, el máximo es eso. Qué bárbaro. ¿Y cómo estamos con respecto a otros países? Habría que evaluar el tipo de delito en cada país. En Estados Unidos hay penas mucho más altas. ¿Por qué? Porque se puede categorizar delitos informáticos y que trascienden los delitos financieros. Por ejemplo, el caso de la SEC. Uh-huh. En Estados Unidos vemos el CISO de Uber, pues tuvo una penalización por haber pagado un tema de ransomware, ¿no? Fue una multa bastante fuerte y una pena bastante fuerte, ¿no? Habría que verlo país con país y nos vamos a dar cuenta que las punibilidades son completamente diferentes y muy distantes. Qué interesante. Aunque hay países que no tienen nada, también hay que tomarlo en consideración. Y esto con esta ley de ciberseguridad, la idea es que se pueda homologar a un ámbito internacional. ¿Eso viene a ayudar, viene a abonar o cómo? Viene a ayudar. También es importante ver que cuando hablamos de temas de delitos informáticos, lo primero que se nos puede venir a la mente es la Convención de Budapest, ¿no? Convención de Budapest 2002. Hay que ver que esa convención ya tiene sus años y los delitos que están previstos en esa convención, que México no es parte, claro está, y que hemos sido invitados en varias ocasiones y no se ha ratificado el convenio para poder pertenecer a la convención. Pero son delitos ya muy viejos, que muchos de ellos, si nosotros a sabiendas de que nuestra legislación es basada en la teoría del delito y lo que es en un civil law donde todo debe estar escrito, entonces se vuelve complicado tener un catálogo de delitos sumamente restrictivo. Entonces, porque si no encuadra el delito, no encuadró y no hay delito. Y México tiene un problema, ahorita me voy a dedicar a platicar un poquito de ese tema. Hay una propuesta por parte de las Naciones Unidas que hizo Rusia en 2019, se publicó en la Gaceta de las Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2019 y ha trascendido. Hace un par de semanas las Naciones Unidas ya hizo referencia de que se le va a dar seguimiento a esta nueva convención, a esta nueva propuesta de convención en donde hay unos nuevos delitos. Eso es lo que abonaría más, ¿no? De primera instancia, más que irnos a la Convención de Budapest, es importante empezar a ver las nuevas categorías de delitos, ¿vale? Por otra parte,
abona el hecho de clasificar correctamente los actos delictivos. Cuando doy sesiones de clases, me gusta decir un tema. En México, el delito informático es un delito que pide que para que se pueda categorizar el delito en homólogo, para que se pueda calificar un homicidio, te pide que traiga chaleco antibalas. Si no traes chaleco antibalas, no es delito. Y lo podemos leer a rajatabla. Como dice la ley, el código, dice que para que se promueva el delito en materia informática, debe de haber previamente establecido medidas de seguridad de los sistemas informáticos que fueron atacados. O sea, si no hay una medida de seguridad, no hay delito. Pero si no tienes medida de seguridad, no hay delito. Y te atacaron. No hay delito, porque el código lo dice claramente. Y acordemos, cuando son delitos y se lee rajatabla. Entonces, ¿qué pasa? No hay delito porque no traje chaleco. Entonces me mataron y fue mi culpa porque no traía el chaleco antibalas ese día. ¿No? Y eso pasa, o sea, y es un problema cuando intentamos dilucidar eso ante un ministerio público y decirle, oye, Ministerio Público, ayúdame, porque me atacaron. Y entonces, en primera, explicarle al Ministerio Público lo que es un delito informático, porque muchas veces la capacitación que tienen los ministerios públicos no es lo suficientemente robusta para poder calificar el delito y crear una carpeta de investigación y judicializar el proceso y obtener las pruebas, porque aparte también un tema relevante que salió en la propuesta de la senadora Lagunes es la creación de los cuerpos de peritos en seguridad informática y seguridad de la información. Hoy en día la pericial en esa materia es tendiente a ser una pericial en informática, en su generalidad. Entonces se vuelve complicado tener al experto que conozca de la informática en general y que aparte sepa de delitos informáticos y que aparte sepa de seguridad informática y que aparte sepa de ciberseguridad. ¿No? Entonces es un tema óptimo que sí se ve con buenos ojos que otras propuestas de ley que por lo menos hasta el día de hoy están disponibles no lo tenían tan claro. Uh-huh. Y que, bueno, eso lo veo con muy buenos ojos porque técnicamente no es que me funcione a mí, porque a final de cuentas me voy a poner en la lista de los primeros peritos, ¿no? Pero la realidad es que especializar la materia para una investigación en donde un perito busque que ayude y que coadyuve en el proceso de investigación va a generar un mejor beneficio para la ciudadanía. Todo esto es muy interesante, ¿verdad? Es que son temas que muchas veces desde el punto de vista de informática, de las áreas de tecnologías de información, no le damos la relevancia hasta que no sucede algún delito, algún percance en la organización, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un ataque de ransomware? Ya nos atacaron y soy de una organización y ya nos quitaron información y están pidiendo algún tipo de rescate. ¿Cómo ustedes, como personas como tú, ayudan a las organizaciones desde el punto de vista legal? ¿Cuál es su intervención? ¿Cómo funciona eso? Mira, el proceso es un proceso legal técnico. Lo primero que se tiene que hacer es, hay manuales en donde nos dan los pasos muy, muy puntuales. Primero tenemos que parar la afectación o hacer una contención, identificar plenamente el problema. Y una vez que empezamos a entender cuál es la situación, los siguientes pasos es ir resolviendo las necesidades operativas sin descuidar la necesidad de cubrir la parte reputacional, la parte legal. ¿Y cómo ayudamos? Nosotros ayudamos desde la perspectiva de ir generando toda la documentación paso a paso para, uno, que la empresa se cubra en todas las necesidades contractuales que tenga y regulatorias. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay en ese ransomware si hay una afectación de datos personales? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, especialmente en el reglamento capítulo 3, hace referencia a que nosotros necesitamos mandar una notificación a los afectados. Entonces, les ayudamos a cubrir esa necesidad.
Si nosotros tenemos infraestructuras o tenemos alguna relación con una entidad gubernamental o con una entidad financiera o una entidad regulada que requiera un modelo especial de atención, que le llamamos grupos de especial interés, entonces hacemos los canales de comunicación. Si la afectación hace una tendencia a tener que informar públicamente porque eres una empresa pública o porque eres un concesionario o porque tienes alguna actividad que impacte socialmente, también se generan los canales de comunicación. Entonces, todo depende del sector del mercado en el que te encuentres, todo depende de la regulación que te opere, todo depende del tipo de ataque que se esté generando y del tipo de impacto que se esté generando. Entonces, sí me gustaría decirte, pues existe un camino planchado para todos, ¿no? Pero la realidad es que si tú quieres generalizar tanto, hay una posibilidad de que te puedas equivocar. Y entonces es importante sí conocer los pasos muy exactos de contener, erradicar y después potenciar los beneficios, reducir el impacto y generar el forense, lecciones aprendidas y volver a hacer el ciclo de prevención. Esos son los pasos genéricos. Y eso viene en el protocolo homologado, lo podemos ver en la NIS SP 800-86, lo podemos ver en muchas otras guías que se han dado, por ejemplo, de la AIC, de la extinta AIC, de la FGR, del Consejo de la Judicatura Federal. Existen mecanismos, pero el protocolo nacional lo dice también, lo más óptimo es que hagamos tailored suits. O sea, los trajes a la medida es necesario ya cuando tenemos planchado el homologado de mercado. Todo esto es muy interesante. La verdad es que podríamos pasar aquí mucho tiempo. Seguramente vamos a tener otra conversación más adelante contigo, Iván. Este podcast se llama Y te imaginas. ¿Y tú cómo te imaginas que debería de ser la composición de mercado para contrarrestar todos estos ciberdelitos que hoy vienen creciendo enormemente? ¿Cómo debemos de resguardarnos? ¿Cómo debemos desde el tema cultural, desde el tema de herramientas, desde el tema de procesos, desde el tema de regulatorio? ¿Cuál debería de ser el camino en donde deberíamos de estar confortables en cierta medida? Fíjate que la seguridad, desde mi punto muy particular de vista, es un estado de bienestar, ¿vale? ¿Por qué? Lo que es inseguro para mí podría no ser inseguro para ti. Y lo voy a poner en un ejemplo muy claro. Si hoy estamos en Mérida, tú y yo, a las 3 de la mañana, estamos cotorreando, ¿te gustaría ir al cajero automático en Mérida a las 3 de la mañana? ¿Irías al cajero automático a sacar 5,000 pesos? Pues no, me sentiría inseguro, ¿no? Por el horario, que está muy solo, no sé. Yo me sentiría completamente confortable. Porque Mérida es una ciudad súper segura. Pero ahora, vente a Ciudad de México. No lo haría. Definitivamente no lo haría. Entonces, si vemos, el tema es contextual. La ciberseguridad es un elemento contextual y lo vemos muchas veces en las personas. Todo mundo cree que tener el antivirus en la computadora es más necesario que tenerlo en el celular. Y es un tema cultural. ¿Por qué? Porque lo tenemos tan cerca y lo tenemos en tanto contacto que creemos que no va a pasar nada. Pero es un tema de percepción. Y hoy vemos muchos ataques o muchos ciberataques que empiezan en un dispositivo móvil. Entonces, un elemento importante es la culturización. Se habla mucho de awareness, de concientización. La gente es consciente de que existen los tipos de ataque y saben que no deberían de contestar las llamadas y saben que no deberían de dar sus datos y eso lo saben, pero los mueve la curiosidad, que es lo que buscan muchas veces estos atacantes. Entonces, culturalmente no estamos preparados para poder afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, si nosotros culturizamos más que hacer una awareness o hacer una concientización, podremos lograr reducir este tipo de impactos a nivel social.
Y más allá de tener una ley, de tener una regulación, si nosotros nos tenemos que ir a la base de la pirámide en donde estamos todos los ciudadanos y nosotros nos tenemos que proteger. Es muy trillado que la seguridad la hacemos todos, pero la realidad es que no podremos ser seguros con una ley ni con una institución que nos esté resguardando. No va a haber manos suficientemente necesarias o las manos necesarias para cubrir 130 millones de habitantes. Si no empezamos uno a uno a poner nuestro granito de arena. Pues muy bien. Muchas gracias, Iván. A ti. ¿Dónde te podemos encontrar? Aquí. Yo estoy en redes sociales, en LinkedIn, me pueden encontrar como Abogainge, y también tengo mi página que es peritoinformático.mx y bueno, mis datos son públicos si lo hacen la solicitud a través del Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial de la Federación como perito informático. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Creo que fue una gran conversación. Seguramente vamos a tener más. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego.